Bueno, yo quiero colocar algo como para comenzar, ¿no? Y es más que empezar a hacer un trabajo exterior con las personas, a ganar almas o todo lo que tenemos que hacerlo, es trabajar al interno de nosotros. Yo creo que estamos un poquito abierticos, sueltos, y necesitamos como tratar de reestructurarnos todos nosotros como equipo de trabajo para poder saber de que somos un equipo del Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo ministerial yo creo que pues, aquí involucramos a los nuevos que han mostrado fidelidad, mucha madurez también, pues los involucramos en ese cuerpo ministerial de aquí en adelante. Y por lo que yo he venido pues meditando, pensando, hablando con Dios, es tratar de ejecutar primeramente, antes de empezar a extendernos hacia afuera, a ganar personas y hacer un plan de trabajo, es entre nosotros tratar de generar unidad, entre nosotros tener como una colectividad, como que entre nosotros tener más cercanía, más armonía, tener más tiempo con nosotros y de esa manera poder de ahí sí en adelante empezar a ganar las personas o empezar a desarrollar un buen plan de trabajo. Ahora hay muchas cosas por realizar, ¿no? En el plan de trabajo hay muchas cosas por realizar, pero yo les animo para que comencemos este año 2023 primero reestructurándonos nosotros ya hacia adentro, donde está el cuerpo ministerial, ¿sí? Que yo digo que es lo primordial en este momento, porque recuerden de que cuando se construyó la Torre de Babel, recuerden que todos ellos, aunque tenían un propósito maligno, o sea, era muy personal para ellos, pero recuerden que para Dios no era agradable, pero déjenme decirles que entre todos ellos tenían una unidad magnífica, tenían un mismo lenguaje, tenían, bueno, tantas cosas en común entre ellos mismos que todos querían llegar al objetivo y a realizar el propósito, que era llegar hasta la cúspide, para que todo el mundo supiera quiénes eran ellos y para que si alguno de ellos se perdiera desde lejos pudiese observar el lugar de donde tenían que reunirse nuevamente o llegar. Entonces yo creo que esto, yo quiero animarle a todos ustedes para que empecemos a trabajar en todo esto, ¿sí? Para que empecemos a trabajar los unos con los otros, unidos, los unos con los otros compartiendo, los unos con los otros siendo muy sinceros, los unos con los otros orando, ayudándonos, fortaleciéndonos los unos a los otros, corrigiéndonos también los unos a los otros, ¿sí? Y de esa manera poder consolidar un buen equipo de trabajo, ¿sí? Yo le he dicho a mi señor padre, voy a intentar este año con toda, aunque les cuente una cosa a ustedes, yo creo que ustedes saben, pero tenía mucha dolencia en mi cuerpo. Y le he dicho, Señor, voy a llegar hasta donde las fuerzas me den y por un caso de que ya no pueda más, yo me hago a un lado y otro tendrá que coger el liderazgo. Porque yo les digo una cosa, hay veces donde cuando uno tiene muchos dolores y cuando uno tiene tantas cosas que está pasando, uno únicamente se refugia en Dios y le dice a Dios, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con mi vida? Entonces, este año teníamos planes de pronto de estar hasta aquí y irnos, pero el Señor no habló nada contrario, siempre cayó, nunca dijo, listo, desapruebo salida. Más aún así, yo le dije al Señor, voy a trabajar, Señor, quiero empezar de ceros otra vez, aunque sé que me siento a ratos muy sólido en mi cuerpo en todas partes. Pero voy a llegar al punto, Señor, donde si usted lo permite, si Dios lo permite, me haré a un lado para que otro continúe la labor. Porque trabajar uno con quebrantos de salud es muy difícil. Entonces yo me he subido a ese púlpito cualquier cantidad de domingos a predicar completamente con muchos dolores en mi cintura, en mis testículos, en mis piernas, en mi espalda, en mi garganta. Y de veras, hermanos, que yo tengo que cambiar la cara que traigo de la casa aquí en el púlpito, porque son muchos los dolores, muchos quebrantos, ¿sí? La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos libra. O sea, nuestra única confianza en Dios, nadie más.
pero solo Dios sabe por la que uno tiene que pasar a vivir. Esto quizás nos ha llevado, o digo yo también, a que estemos un poquito como abierticos, como sueltos, debido a que muchas veces uno no tiene cabeza para muchas cosas, debido a que uno muchas veces dice, no, yo no puedo más, ya no puedo más, lo intento por aquí, lo intento por allá, y muchas veces las condiciones de salud no me dan. Y pues es muy malo uno estarse quejando, porque se vuelve un sonsonete no feo ahí a toda hora, que mire, pero la verdad que es algo muy malo, muy malo. Entonces he estado también ganando espacio con mi hijo Dani, he estado ganando tiempos perdidos con él, dialogando mucho, compartiendo, conociendo más su corazón, debido a que por un tiempo yo me ausenté mucho, quizás en el tiempo que él me necesitaba más. Y son cosas que he venido tratando de acomodar, ¿sí? Muchas cosas que he tratado de acomodar, de tratar de sostener de una u otra manera, pidiendo al Señor sabiduría, porque mi casa esté bien, porque mi esposa esté bien, porque mis hijos estén bien. Entonces, es un montón de cosas, hermanos, que de pronto te dicen, bueno, pero ¿por qué nos está contando eso? Porque de una u otra manera les cuento a ustedes las cosas que nos han sucedido, que nos han venido sucediendo, en fin. Pero si quiero intentarlo este año, como siempre, agarrados de Dios, pero que hagamos un trabajo ceñido entre todos, ¿sí? Amados, que esta palabra unidad o equipo se resalte por lo que en verdad debemos de ser, ¿sí? Y que no caminemos suerticos, de que no hagamos las cosas suerticos, de que todos lo hagamos como una llamita ahí, como una llamita de candela, todos alrededor de ella y mirando cómo nos ayudamos, como les decía al principio, los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros. Esto requiere de muchas cosas, ¿sí? Entonces, el equipo de trabajo requiere buena comunicación, el equipo ministerial requiere de mucha fidelidad, de lealtad, de compromisos, el equipo necesita saber el propósito para dónde vamos, el equipo ministerial necesita de ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Bueno, en fin, son un montón de cosas, hermanos, de que más de hablar aquí de que hay que celebrar el Día de la Familia, que hacer el Día de los Niños o el Día de la Biblia, hay otras muchas cosas de fondo que tenemos que reestructurar como cuerpo ministerial, porque lo demás uno ya sabe que se sienta uno a planificar qué va a hacer en el año y las fechas las ajusta y dice, ya las hacemos, pero lo que yo quiero instarles para que nos pongamos a trabajar fuertes con nosotros mismos, ¿sí? Para que estemos en esa unidad, en ese calor de familia, en ese calor de ministerio y que todos hablemos un mismo lenguaje hacia donde nos direccionamos, hacia donde estamos apuntando, hacia donde queremos llegar, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes o qué tienen por ajustarle a esto que les estoy comentando? Estoy de acuerdo, pastor. Pues es que anteriormente trabajamos así, pues nos iba bien, o sea, digamos que se veía el trabajo, se veía el respaldo de Papá Dios, y lo más el respaldo. Sí, amén. Quiero que leamos aquí un momentico Juan capítulo 17, todos conocemos este texto, 17 verso 20 al 23. Sí, y quiero que otro me lea Filipenses 1:27. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que ellos
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces tenemos que cuenta el texto tan importantísimo que es porque el Señor estaba orando por los apóstoles, pero también estaba haciendo una oración sacerdotal, universal, por todos. Dios no solo oró por estos, sino por todos los que han de creer en la predicación de ellos, ¿sí? En los que ellos van a predicar y los que van a ganar. Oro por todos los que van a creer por la predicación, y nosotros estamos incluidos ahí, de modo que el Señor ya había orado por nosotros. Pero lo que Él resaltó aquí fue la unidad. Digo, porque el mundo puede conocer, se va a dar cuenta de que somos uno. Cuando estemos todos unidos, cuando todos seamos un verdadero equipo, entonces los demás se van a dar de cuenta de que todos vamos para una misma dirección. Y la persona que saliera a cualquier departamento o ministerio dentro de la iglesia se va a dar cuenta que todos estamos caminando hacia una misma marcha, ¿cierto? Hacia una misma dirección. Entonces es eso, es saber de que lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, y no sé, recibo de ustedes consejo cómo hacerlo. O sea, yo les pido el favor que ahorita no me muestren tanto los problemas sino las soluciones, porque nos quedamos aquí hasta la 1 de la mañana y no terminamos. Mirar cómo empezamos a desarrollar este desarrollo, cómo a desarrollar este trabajo en equipo, esta unidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo más anhelo y quiero? Porque yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo creo que es la voluntad de Dios porque es un principio que Dios está estableciendo para que todos conozcan de que somos uno. El Padre y Dios uno, el Padre y Jesús uno, dice ellos y yo uno, que seamos uno, así como tú y yo somos uno. Entonces hablando de una unidad colectiva y de todos ahí compenetrados, unidos y con una finalidad. Entonces yo creo que eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta y ser nosotros cada uno una unidad que genera, o sea, o somos generadores más bien de unidad, todos, cada uno de nosotros, meternos en la cabeza de que yo soy un generador de unidad, no de división, sino de unidad. Amén. Y tenemos que entender que es eso, hablar un mismo lenguaje, cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, porque eso es muy importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Para podernos fortalecer todos y empezar a crecer. ¿Listo? Recibo opiniones, pero rápidas, por favor, rapiditas para que no pasaríamos mucho, pero que sean soluciones, o sea, consejos para edificarnos, soluciones para cómo, soluciones y no problemas, para llegar a donde queremos llegar. Perdón, ministro. Me estaba hablando. Dijo alguien, pues es que como una pregunta, pues yo pregunto. Pero entonces, ¿a dónde queremos llegar? Yo creo que nosotros no podemos olvidar lo básico que es del propósito de Dios. Lo básico, nosotros tenemos que saber que Dios nos mandó aquí a la tierra para salvar las almas. Yo creo que es un punto que ningún cristiano debe desconocer, porque una vez que dejemos de hablar de ganar las almas para el Señor, estamos tratando de construir un imperio para nosotros. Bueno, entonces, o sea, tenemos una meta y un objetivo y es ganar o llegar. Es ganar. A ver, yo creo que ese es el punto general de Dios, ¿cierto? Las estrategias, las herramientas, ya las trabajaremos desde el punto de la unidad. Entonces, por ejemplo, unidos todos empezamos a construir el plan de trabajo, ¿sí ven? Entre todos. Porque acá hay una cosa muy importante. Leamos primera de Pedro 4, creo que es 4:10. Yo por aquí lo apunté, yo estaba estudiando sobre todo esto. Primera de Pedro 4:10, sí, por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, miren, acá hay algo importante. Dice, ¿cada uno qué? Cada uno según los dones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo A los otros. Entonces, pónganle cuidado. Porque es complejo generar unidad
cuando somos un grupo de personas tan diferentes, es complejo. Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a identificar lo que tenemos que hacer dentro del ministerio? Es cuando yo aprendo a identificar en qué soy bueno, para qué Dios me colocó dentro de este ministerio, y yo qué herramientas tengo, qué habilidad, qué don tengo para aportarlo a favor del reino de Dios y obviamente para el crecimiento del ministerio. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos equivocamos cuando nombramos a alguien a un oficio, que de pronto el don no lo tiene, y por eso no hay desarrollo, de pronto algo se queda. ¿Por qué? Porque el don no lo tiene. Entonces cada uno, según el don que Dios le haya dado, délo, ministrenlo, compártanlo, porque todos a Dios nos ha dado cosas diferentes. Entonces yo creo que desde el punto de la unidad, donde todos estemos ya unidos, compenetrados, que tengamos ese calorcito, yo creo que vamos cada uno de nosotros a enfrentarnos, porque se nos vuelve un desafío el decir, bueno, yo creo que soy hábil, que tengo la habilidad, que tengo el talento, que tengo el don para trabajar en esa área y voy a ser útil para el reino de Dios y para el ministerio de la iglesia local. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a trabajar en pos de eso. Pero todo apunta a que hagamos la voluntad de Dios, que es ganar almas para el Señor. Ya lo otro, lo de la zona séptima, lo de la calle, lo de evangelismo, o en fin, todo lo demás, ya lo construimos desde lo interno de nosotros. Desde lo interno de nosotros. Porque eso es lo que yo más digo, porque más que sentarnos aquí a decir, fulano hace tal, pero si nosotros estamos desparpajados no hacemos nada. De verdad que no. Yo creo que es muy importante. Los apóstoles, la palabra de Dios dice que los apóstoles permanecían unánimes juntos. Dice que tenían ellos un mismo sentir, un mismo espíritu. Hacían oraciones en las casas, partían el pan y compartían con sencillez, alegría de corazón. Pero en la iglesia también estaban ayunando y orando y alabando a Dios. Porque había una unidad, porque sabían que iban a hacer algo que Dios les había mandado. ¿Sí ven? Entonces lo que les digo, mis amados, nosotros tenemos que prender la llama entre nosotros mismos de este ministerio. Y se me va a ir añadiendo, porque dice que Dios añadía cada día los que habían necesarios. Y los que Dios añadía, ellos entraban a la candela y se metían ahí y empezaban a ganar almas también, a predicar, a decir, bueno, a hablar de Cristo. Yo creo que es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué no comencé diciéndoles vamos a hacer esto, a formar aquello, el hermano tal, la hermana tal? No. Yo creo que eso es diferente, yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros traigamos de comienzo. ¿Sí? Que entre nosotros, que entre nosotros, no, después te cae. Que entre nosotros podamos, amados, llevar a cabo esto yo creo que es de la manera correcta. ¿Sí? Yo creo que es de la manera correcta. Pienso yo que es un buen principio para comenzar a hacer esas cosas. Y lo que la pastora preguntaba, bueno, sí, claro. El para dónde vamos, créanme que lo vamos a conocer muy de fondo cuando nosotros estemos en esa unidad. Que convocamos a un ayuno por la familia o por fulano de tal, vamos a estar aquí ayunando, clamando, que una vigilia, que vamos a, bueno, qué sé yo, vamos a hacer un compartir entre todos, que vamos a celebrar un día de familia ministerial, hermanos, no sé, que vamos a estar pendientes del uno y de lo otro, cómo están los hermanos, cómo podemos ayudarnos, entre todos nosotros acá, los de acá primero y aquí hacia afuera, ¿sí? Porque es que muchas veces queremos generar unidad en una familia que está disuelta, pero nosotros estamos completamente como suelticos. Y yo la verdad pues he estado escribiendo lo que he recibido del Señor y he escrito y he hablado con mi padre de tantas cosas que yo creo que es un buen principio para que empecemos a ejercitar, volver a recuperar esa unidad que de pronto entre nosotros está un poquito por allá distante. ¿Sí? Y lo que le digo, y más adelante empezaremos, no en mucho tiempo, la demora que nosotros comencemos con nosotros y ya empezaremos a ver delegaciones o repartimientos de trabajo como Moisés hizo con el pueblo, ¿cierto? Ya, bueno, carguémonos de tal y de tal y tal, pero cuando entendamos de que todos aquí estamos siendo un equipo,
Cuando entendamos de que todos aquí estamos trabajando en pos de, cuando sepamos de que todos aquí tenemos un mismo lenguaje, una misma mente, tenemos un mismo espíritu, un mismo sentido, así las cosas van a ser diferentes. Amén. Pero ahí es nuevo, sí. No, yo creo que esta es la esencia. De verdad, yo creo que esta es la esencia. De verdad que sí, ahí no hay nada más que salir. Lo demás que intentemos hacer y trabajar desde que lo hagamos desde fuera de la unidad, de la coinonía, de esta vaina, va a ser complicadísimo y va a ser muy complejo realizarlo. Va a ser muy complejo. Entonces yo les pido que me ayuden a poder que llevemos a cabo esto, que es 100% bíblico, ¿sí? Y que lo necesitamos con urgencia. Léame Filipenses 1:27. Solamente que, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Dice, de todos modos, lo importante es que ustedes vivan como es digno de cristianos, para que, ya sea que los vuelvan a ver o no, siempre oigan decir que ustedes se mantienen firmemente unidos en la sublime tarea de proclamar las buenas nuevas. O sea, ese es un objetivo, es que a eso era lo que yo quería preguntar. O sea, digamos que necesitamos tener un objetivo, ¿cierto? Para iniciar, porque lo que dice mi pastor es una gran realidad y no es que, porque es del Espíritu, estamos sobreviviendo en este ministerio, cada uno tratando de adherirse o de pegarse. ¿Por qué? Porque estamos como sin timón, o como sin dirección. Sin barco, ¿cómo se Sí, dice? Barco sin sin timón. Entonces, yo le preguntaba pues, ¿cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra meta? Y esta es nuestra meta, ¿cierto? Tener una unidad con el propósito de pregonar las buenas nuevas de salvación. Sí, claro. Yo creo que esa ¿Cuál es la unidad de nosotros acá? Necesitamos que ustedes dos estén al frente. Sí, o sea, digamos, si necesitamos reunirnos así como estamos hoy, al menos una vez a la semana o al menos una vez en 15 días, ¿por qué se necesita más? Porque si no tenemos objetivos, metas a corto plazo, a 8 días, a 10 días, si el Señor nos tiene con vida para vivir, pues entonces el domingo ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que? Porque sí, planear para dentro de un mes o dentro de 6 meses o dentro del final del año, siempre se queda ahí en lo escrito. Lo hemos vivido, cada año empezamos en la misma y a la final terminamos en la misma, ¿no? Entonces, pero si hacemos metas como, bueno, ¿qué vamos a hacer el domingo? ¿O cómo es o qué? Pues digo yo, no sé, algo que edifique y que nos haga obtener unidad acá. Por ejemplo, mañana es día de ayuno. O sea, pero necesitamos, sí, como, suena muy maluco, pero entonces como que el que maneja el timón, que maneje el timón. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, una porque no sé. Es como dice, Sí, el no, capitán por que favor. no manda. ¿Qué más dicen? Necesitamos eso. Es lo que necesitamos para que nosotros estemos bajo esa dirección, bajo esa autoridad, porque adicionalmente en todas las áreas del ministerio la autoridad se perdió. Lo digo por nosotros, digamos, en cuanto a la alabanza. Si uno cita algo, hace algo, pues ya no hay esa autoridad porque no hay. Y porque es que aunque no se quiera, se ve,
digamos, ¿Vacío? no queremos que mi pastor se sienta cuestionado, pero entonces es que si no recibimos de acá, no impartimos acá. A ver, yo les quiero decir algo a ustedes. Yo por eso comencé diciéndoles mis quebrantos de salud. Sí, eso a mí lo me da, entendemos. mire, eso a mí, yo creo que un día hablé con ustedes dos y les dije una de mis causas del por qué yo he bajado tanto los brazos. Es muy complicado. Yo por eso estábamos nosotros orando a Dios para podernos hacer a un lado. Dios nunca nos dijo, les apruebo que se vayan y que dejen la obra en manos de otro. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Si es que yo ya no quiero ser más estorbo ahí porque mi salud no me da. Mire, se lo aseguro, si yo tuviera mi salud bien, si yo estuviera con mi cuerpo, porque los quebrantos de salud, los dolores en el cuerpo, para uno son muy berriondos, hermano, porque eso le roba a uno la tranquilidad. Así usted sea el más espiritual que sea, pero si a usted le duele de los 7 días de la semana, le duelen 5 días el cuerpo, hermano, eso es algo invivible. ¿Sí? Eso me ha venido pasando a mí. Yo por eso le dije, Señor, yo voy a trabajar, pero si yo veo que mis quebrantos de salud siguen, yo me hago un lado. Por eso, pero ¿cómo va a trabajar su merced? O sea, ¿cómo va a trabajar? O sea, yo voy a, ¿cómo le digo, pastora? Yo voy a pegarme el último arriesgón a meterla toda. A ver cómo me siento, cómo voy. Porque una de las cosas es, mire, cuando yo tengo mucho contacto verbal con la gente, yo le decía, digo, ¿qué día? El dolor se me viene todo eso hasta por acá. Y es algo impresionante, que duró 3 días con mucho dolor en esa parte, mucho dolor, ¿verdad? Por eso mis predicaciones dejaron de ser fogosas, porque no puedo gritar muchas veces, no puedo usar una buena homilética porque siento que si tengo que levantar agua, la levanto y me bajo del púlpito y eso es que no puedo, ¿verdad? Entonces, una de mis razones el por qué he bajado tanto los brazos es por mi salud. Entonces, yo, o como cuerpo ministerial, yo les propongo una cosa a ustedes, ¿sí ven? Porque yo la verdad, yo le he dicho a mi Señor con lágrimas, Señor, yo creo que estoy siendo un estorbo en el ministerio debido a mis quebrantos de salud, porque no puedo, Señor, tener o poder estar al frente al 100% porque me es muy complicado, porque yo soy lo que me está sucediendo. Entonces, yo les dejo yo más bien les diría a ustedes esto, mis amados, vean, yo lo que menos quiero es estorbar la obra de Dios. Si quieren, postulo a alguien para que se haga el calculado. Porque es que yo les estoy diciendo, Señor, yo trabajaría sobre 3 meses con toda, pero si mi quebranto de salud sigue, yo me hago un lado. Porque es que la verdad es muy complicado en la forma en que yo estoy. Pero, bueno, su merced no ha recibido, digamos, como esa respuesta de parte del Señor. No siente, digamos, como esa dirección de hacer ello. Pero entonces digo yo, el Señor sí lo direcciona para que usted direccione. O sea, no que tenga que usted estar, digamos, como con esa carga encima de que si no vengo, de que si no, pero están los medios para que direccione, o sea, para que direccione. Vamos a hacer tal cosa, o vamos a hacer tal otra, o mañana nos vamos a reunir. No es porque, volvemos al comienzo, este es un cuerpo y este es el ministerio. El ministerio no se rige porque si quieren o si pueden o si les da la gana o si no, porque mañana hay ayuno, pues tenemos que venir al ayuno. O sea, ¿a qué me refiero? A que su merced direccione. O sea, direccione sin que tenga que estar con la carga y que tenga que hacer todo usted. No, eso es muy complicado, pastor. Es muy complicado porque yo les voy a ser muy sinceros a ustedes. Cuando uno muchas veces, o cuando casi todas las veces, hay una delegación por algo y no está el pastor, créanme que las cosas son de otra manera. Las cosas de otra manera. Uno sabe que las cosas son de otra manera porque cuando no está, da mucho que decir y pensar. Entonces, eso funciona aquí en todas partes. Si usted va a la empresa, el gerente nunca va, o el administrador. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué yo les decía a ustedes aquí que comencemos con el principio de estar unidos
para ver Dios cómo nos ayuda a florecer lo demás, porque eso fue lo que abandonamos, esto fue lo que abandonamos. Aquí no es tanto de delegar funciones, sino empezar a trabajar desde lo interno hacia afuera. Claro, pero es que no es de delegar funciones, sino de, sí, pero retomar la autoridad. Sí, claro. Bueno, yo creo que cuando hablamos de delegar autoridad pastoral, pues retomar autoridad. Pues no sé exactamente cómo, en qué. O sea, que alguien, por ejemplo, su merced no puede decir, no, pues yo me apoyo, como casi siempre lo he hecho, pero yo me apoyo, por ejemplo, en la pastora, o Luisa, o en el hermano Yacire, algo así. Como hacemos como el estilo de oración. Eso es delegar, eso es delegar. Yo creo que aquí retomar la autoridad es casi que estar al frente de todos los departamentos y de todos los líderes, en su función, en su acompañamiento, en su trabajo. ¿Sí? Eso, o sea, eso requiere, usted lo que más bien estamos tratando de aquí desarrollar es más bien un contacto más personal con cada oficio que cada quien está haciendo y una cooperación, digo yo, en la parte de la autoridad, porque no sé qué otra manera se pueda. Porque es que hasta este momento pues no estamos haciendo ningún oficio. O sea, aparte digamos de los muchachos de la alabanza, y aunque ellos son los que más están, digamos, como, ¿o no? ¿O no? Pero al final del año, ¿cuántos se desertaron? ¿Con cuántos empezaron y con cuántos terminaron, digamos? Con los mismos. Y el resto, pues el resto de la iglesia no ejercimos como funciones como tal. Mire, cuando eso fue como a mitad de año que hicimos una reunión, delegamos trabajo, ninguno de ustedes hizo lo que se les delegó. Ninguno. Claro, cada quien tenía sus diversos problemas, porque cada quien los tuvimos. Pero yo me acuerdo que se les delegó cierta cosa para trabajar, para hacer. Nadie me reportó, nadie dijo, pastor, no puedo trabajar, pastor, no puedo ir, no puedo hacer, sino que no dijeron nada, se quedaron todos callados. Yo sí, pastor, yo llamaba a no, esas personas que se iban. Sí. No, yo llamaba a esas personas que a mí Mire, me cuando delegaron. hablamos de las reuniones aquí en los Y líderes, se iban. los únicos que perseveraron fue ellos mismos. Los únicos. ¿Sí? Entonces, imagínense, yo vengo dolido de mi espalda, de mis testículos, llego acá y la única alegría en mi corazón es los dos que no faltaban. Los demás no estaban. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo yo que necesitamos generar esa unidad que se perdió en nosotros? Lo otro va a florecer, pero necesitamos trabajar con nosotros. Porque créanme que es muy cansón que yo tenga que venirme aquí con un dolor de piernas, un dolor de espalda o de garganta y que uno dice, bueno, Dios quiera que estén todos los hermanitos para que compartamos la palabra, para que hablemos de cómo van las cosas, de cómo va el trabajo y que ninguno esté. Es muy complicado. ¿Sí ven? No, yo creo que. Pero no lo tengo, pero no. Entonces, créanme una cosa, yo estoy dispuesto a hacer mi milagro, porque es que yo me he sentido que muchas veces soy una carga o un tropiezo para la obra del Señor, porque es que si vea, de todo corazón digo, si el Señor me ha hecho, sí, Javier, ya delegue la función a otro, mire, créanme que yo ya estaba quieto, porque yo lo que necesito es, no sé cómo decirlo, pero yo lo que necesito es que este cuerpo esté un poquito más aliviado. Es muy duro lo que me sucede cada nada, semana tras semana. Y usted a mí nunca me viene aquí hablando en el púlpito, al contrario, yo hablo de sanidad, oro por los enfermos, que es lo que Dios me ha mandado a hacer, pero me pasa lo de Eliseo. Eliseo sanó un poco de enfermo, pero se murió en casa. ¿Sí ve? Porque son cosas de Dios que uno no sabe. Yo diría, perdón, para yo meto la cuchara, yo creo que también eso ha sido consecuencias de la desunidad, porque la palabra de Dios nos enseña que cada uno vayamos trabajando de acuerdo a los dones, como cada uno tiene el don. Sí. Entonces, no se puede ser que no tenga don de sanidad, pero Luisa lo tiene. Cada uno no podemos trabajar en lo que quiera. No, claro Exacto, que Porque no. si no, pues cada uno hiciéramos lo que. No, Se claro que confía no. en don que recibió. O sea,
Esta unión viene de dentro, ¿cierto? Pero ¿cómo la vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a organizar eso? ¿Qué significa eso? A mí me surge, digamos, esa pregunta. ¿Qué significa eso? Bueno, está bien, no van a hacer, digamos, labores de la iglesia, no van a hacer delegar funciones, no va a ser nada, digamos, ¿cómo se dice? No, Luisa, sí se van a Sí, no, delegar eso es lo funciones. que no entiendo. No, sí se van a delegar funciones. Lo que pasa es que hay una premisa. Hay algo urgente por lo que debemos trabajar. Las funciones tienen que haber, porque pues, si no, no seguimos haciendo nada. Entonces vamos a trabajar nosotros mismos con nosotros. Entonces, mire, Pero ¿cómo es eso? de todas maneras tenemos que tener un plan de trabajo para no quedarnos quietos porque necesitamos trabajar, ¿cierto? Pero lo que yo les decía, a ver, ¿cómo se genera unidad? Si usted tiene una indiferencia, una pequeña diferencia con su esposo, ¿qué hace? Dialogan. Dialogan. Vea, otra cosa. Cuando usted ve que su esposo está a punto de cometer un error y usted tiene a la mano un consejo sabio, se acerca y le habla. Cuando usted ve que de pronto está pasando un momento de quebranto de salud o alguna cosa, regale una pastilla. Eso genera unidad. Eso genera unidad. Listo, vamos a orar por la familia fulana de tal que está pasando enfermo. Listo, todos aquí vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Qué rico que nos vayamos hoy a tal parte y compartamos unas once entre todos. Todas esas cosas, pequeños detalles que generan unidad. No sé, coger y decirnos las verdades. ¿Cómo? Coger y decirnos las verdades en la cara. Sí, la verdad. Eso hace falta. Pero con amor y respeto todo es válido, dice yo. ¿Verdad? Que todas las cosas son válidas. Dice que nos Sí. ofrecemos unos a otros. Claro, en amor podemos hacerlo. Y ustedes lo que me están explicar es soltándome a mí, y yo lo recibo con amor, porque yo sé que ustedes me aman también. ¿Sí ven? Pero también yo les pongo mi punto de vista. Pablo decía a Timoteo, usted es mi hijo amado, pero Timoteo siempre lo reconoció como su padre también. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos. La honra de los hijos para los padres y los padres para los hijos. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener una óptica imparcial. ¿Sí? Pero bueno, entender cuando está enfermo que no puede generar. No tanto eso, no Luisita, no es tanto eso. Miren, no nos enfrasquemos en algo. Necesitamos ser generadores de vida, y punto, en todas las áreas. Conmigo, con él, con ella, con todos. O sea, vamos a trabajar, por eso yo les decía, no es fácil generar unidad porque todos somos tan diferentes que muchas veces decimos, bueno, pues que el concepto que tenemos del pastor es que él es callado, que él no dice nada, que él es muy apartado. Aprendan a trabajar con la personalidad, aprendamos a trabajar con la personalidad de cada quien y busquemos la forma cómo hacerle llegar un mensaje con claridad, sincero y en fin, y de la misma manera nosotros hacia ustedes, ¿sí ven? Y poder de esa manera empezar a desarrollar esa colectividad, ese equipo. Pero se puede porque hay muchas cosas que generan unidad. Lo que pasa es que me dicen, bueno, ¿y cómo generamos unidad? Díganos cómo. Hay muchas cosas cómo hacerlo. Hay muchas cosas cómo hacerlo. Lo que necesitamos es saber que somos una familia, un cuerpo ministerial, ¿sí? Que necesita doctrina, que necesita fuego del Espíritu Santo, que necesita propósito en cuanto a oración, ayuno, que necesita una visita, animarnos unos a los otros, fortalecernos, sostenernos unos a otros. Eso genera unidad. O sea, vamos a generar una unidad, pero sí vamos a trabajar sobre eso. Claro, toca trabajar porque no podemos dejar de trabajar. O sea, no podemos dejar de trabajar. O sea, aquí todos están perdidos. Restaurarnos como un ¿Verdad? equipo de No, trabajo. o sea, Restaurarnos. yo a mí me genera también otra pregunta es, deberíamos de enfocarnos en buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, porque Pastora, yo creo que eso es un principio que Dios quiere de nosotros. Esto que estamos hablando, es algo fundamental de nosotros. Yo creo que si nosotros empezamos a buscar esto, créanme que es un buen principio para comenzar a desarrollar otro montón de cosas. Porque cuando no todos tenemos el mismo espíritu, cuando no todos estamos en la unidad de la misma fe o del mismo propósito, entonces créanme que cada quien hace sus cosas como quiere, a su parecer o por su bien propio. Entonces se pierde el propósito, se pierde la objetividad de las cosas que Dios nos manda a hacer. Yo creo que eso, de lo que estamos hablando hoy acerca de la unidad, acerca de este equipo, yo creo que es un propósito, un principio muy básico que como iglesia debemos tener, porque nuestro mayor ejemplo fueron los apóstoles.
Ellos son nuestro mayor ejemplo. Por eso, edificados sobre las enseñanzas, claro, y la doctrina y las costumbres también, porque eran buenas costumbres que tenían los apóstoles y profetas. ¿Sí ven? Entonces yo creo que es algo muy, muy primordial si nosotros lo comencemos a desarrollar esto. Y claro, lógico, tenemos que trabajar, no podemos quedarnos quietos porque pues, desde cada punto de su labor ministerial que estemos haciendo, desde ahí, bueno, si era falto en buena comunicación con el pastor o el pastor con los líderes, ¿cómo vamos a hacer? Si nos faltaba de pronto ser sinceros, vamos a hacerlo. Si nos faltaba de pronto animarnos los unos a los otros y levantarnos los brazos, vamos a hacerlo. ¿Sí ven? Desde todo el punto de vista, claro, ministerial, porque tenemos que trabajar, tenemos que echar para adelante lo que este año pues uno sueña, porque estamos hablando de que el trabajo tiene que tener metas a corto, mediano y a largo plazo. Tenemos que echarlo para adelante, tenemos que realizarlo como sea, ¿sí? El trabajo que tenemos que realizar dentro de la iglesia, con niños, con jóvenes, bueno, etcétera, con lo que sea, tenemos que llevarlo paso a paso y trabajar con metas a corto, mediano y a largo plazo, que tenemos que hacerlo. O sea, no podemos tampoco quedarnos quietos, porque gracias a Dios no fuimos exterminados. Aquí estamos. Gracias a Dios estamos de pie. Gracias a Dios estamos de pie. Entonces, por ejemplo, yo les conocen el pastor, un pastor, no les digo el nombre, pero él tenía una iglesia tan linda, más de 600 ovejas, y tiene ahorita 90. Él dice, hermano, fuimos liberados de ser exterminados. O sea, estamos de pie gracias al Señor. Gracias al Señor estamos de pie. Y nosotros, bueno, muchos se fueron, otros se apartaron, otros están en el mundo, pero estamos un grupito tratando de decir, Señor, aquí estamos, queremos trabajar, queremos llevar las cosas adelante, queremos que nos ayudes. Y yo creo que volviendo al punto, yo creo que es un buen principio para que arranquemos y comencemos, ¿sí? Y luego de ahí en adelante ya empezamos a lo otro, que es ya empezar a delegar funciones. Ahora hay muchas cosas por reestructurar, arreglar. Ni tú nadie es casado, ni tú David casado, ni un ejército casado. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas por ajustar. Ay, era secreto, perdón. Porque si es ahí. Una de las cosas que yo tengo para, como decir, una observación, empezando de que acá entre todos no hay una comunicación, no hay una unidad, porque cada quien es por allá, por acá. El uno llama al otro y le dice, vamos a hacer esto. Ay, no, yo no tengo tiempo. Ay, no, yo estoy trabajando. Entonces, sí, involucramos el trabajo porque muchas veces el horario de trabajo no nos da por lo menos el ayuno. Yo trabajo los sábados, estoy tratando de que me aparejen que el sábado yo no vaya. Pero, como por decir usted, convoca un ayuno, nadie viene. Viene el que abre la puerta y vienen dos y no viene nadie más. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en hacer las cosas, nunca vamos a avanzar. Tenemos que hacer como las hormigas. Las hormiguitas, cada quien coge sus cositas cuando va a armar el nido y cada quien va llevando. Es que así es, Vivi. Nosotros aquí hemos hecho ayuno únicamente santo con ellos dos, con mi hermana Pilar, ¿cierto? Como usted nada más tiene como 3 veces, los dos nomás. Así ha sido. Entonces uno se pregunta, si estamos unidos en un propósito, entonces el ayuno de sábado tiene un propósito, vamos a ayunar por tal y tal cosa y vamos a guerrear y vamos a hacer tal cosa. Pero si vienen dos nada más, bueno, afortunadamente Dios dice cuando hay 2 o 3 está ahí, porque Dios se agrada de la unidad. Pero de verdad, eso miremoslo con los ojos de Dios, porque es que es muy complicado. Miren, yo les animo por eso. Si ustedes tomaron el papel de nosotros de pastores y que ustedes vengan a la ayuno y que no vengan sino una sola persona cada 8 días, ¿ustedes qué dicen? Complicado. Es que nomás en el grupo de la noche que se puso a las 9 de la noche para que estemos todos los que estamos. O sea, es muy raro que conecten 8 o 10, ¿entiendes? Pero que si aumentamos 2 días por estoy conectado 10. Bueno, pero gracias a Dios que por lo menos el grupo ha permanecido. Sí, es un grupo que se ha bendecido y gloria a Dios. Por eso, gracias a Dios por eso. Exacto, ¿sí? Pero el compromiso es de todos. El compromiso es de todos. Que estemos todos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me pongo a preguntarle a ustedes por qué no vienen, cada uno va a tener una cosa que decir el por qué no viene. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, si yo me pongo a decirles, bueno, ¿y por qué no vienen el sábado al ayuno?
tengo que trabajar, tengo que tener unos trabajos, ¿ve? Entonces, de eso se trata. Pero entonces ahí también es la responsabilidad personal de cada uno y la disposición que tiene con la iglesia, porque si vamos a poner en primer lugar el estudio o el trabajo, pues tampoco estamos haciendo de mucho. Porque si nosotros estamos aquí, pues es porque vamos a disponernos a hacer las cosas, no porque nos estén obligando a esto, sino porque uno lo quiere hacer. Exacto, eso se llaman obreros voluntarios, porque nosotros todos somos obreros voluntarios. Pues yo les pregunto, ¿quién tiene sueldo aquí? Yo tampoco tengo sueldo. Miren, si ustedes no me están preguntando, pero el mes pasado me tocó pagar la renta de mi bolsillo. ¿Y sabe cuánto me ha desembolsado la iglesia? Hasta el momento, 1 millón de pesos. Me debe 400.000. ¿Y sabe cuánto nos debe la renta acá? 1.600.000. Entonces, dense de cuenta, mis amados, que es que yo les animo para que miren hacia adentro. Miren hacia adentro. Hay muchas cosas que ahora el pastor no tiene derecho a desanimarse ni por el carajo porque se desanima el pastor. ¿Sí me entiendes? Demos de cuenta de todo eso. Entonces, lo que yo necesito es un equipo. Que diga, pastor, pues bueno, hoy de para arriba tengo un cheque de 2 millones, vaya, páguelo. Amados, miren, esto es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que de verdad yo les digo, miren, es muy fácil, es muy difícil remar casi solo, es muy difícil. Entonces yo les digo, mire, si vamos a hablar de todo esto, hagámoslo con mucha sinceridad y con los pies en la tierra, sabiendo que Dios es testigo de esa conversación y que vamos a realizarla como debe ser. ¿Sí? Por hoy yo les digo, mire, hasta donde me den mis fuerzas, y si algún día tengo que decirle, Luisa y Jorge o Pastor Aludari, quédense con la iglesia, háganle. Yo me voy a congregar como uno más porque necesito estarme quieto. Créanme que ahí voy a estarme apoyando. De una u otra manera voy a estarme apoyando. Créanme que sí. Entonces ¿qué pasó? No sé qué estaba. Entonces, amados, de verdad, yo les pido el favor que por eso yo les decía, no hablar tanto de los problemas que hay, sino de las soluciones que aportamos a solucionar. Porque aquí todos comenzamos a decir, es que aquello, y ahí nos quedamos y no brindamos soluciones para nada. Entonces, ¿qué soluciones vamos a tener? ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer? Pero, por favor, comencemos a trabajar con esto básico que les digo. Esto básico, eso lo necesitamos urgentemente. ¿Sí ven? O sea, si no hacemos esta reunión, pues entonces, y únicamente delegamos funciones, pues vamos a hacer que peor. Las cosas van a ser peor. Bueno, como primer lugar, de la unidad, yo creo que es importante empezar, o sea, como un pastor, por lo que le he ido entendiendo, es que tengamos un tiempo aparte de la reunión, digamos, es bueno reunirnos para así mismo mirar qué es lo que está pasando. Y en segundo lugar, tiempo de restauración o tiempo de oración, tiempo para con nosotros mismos. O sea, anteriormente hacíamos culto para líderes. Devocional solo para que adquiría la oración, la alabanza, adquiría administración entre nosotros mismos, que ahí es donde se imparten los dones, donde hay sanidad, porque obviamente estando en la iglesia, digamos el año pasado no vimos el tiempo tanto como administración, pero cuando estamos en los tiempos uno sale cargado porque la gente viene a liberarse y a pesar de que uno esté ahí con papá Dios siempre termina cargado, y para eso eran los tiempos de unión de la devocional con los líderes. Devocional fue algo que establecimos nosotros como iglesia porque nuestro objetivo era la presencia de Dios en el ministerio, porque eso es lo que nos sostenía, lo que nos lleva adelante. Eso yo creo que era algo que lo teníamos nosotros como principio en la iglesia. ¿Sí? Ahora, lo intentamos recuperar en los días viernes, ¿sí? Pero entonces no lo pudimos establecer muy bien. Debido a mi trabajo, porque qué bueno fuera el lunes, que como antes lo hacíamos, que el lunes arrancamos semana y todos veníamos a la adoración, a glorificar el nombre del Señor, a llenarnos de su presencia, la palabra, y salíamos fortalecidos para la semana. Pero pues desafortunadamente no lo hemos realizado así. Pero podemos empezar ya es así, yo diría que eso nos ayuda a
nuevamente a generar esa unidad y diría ese equipo para trabajar como en eje. Yo siempre digo como en eje, porque Dios no trabaja solo, con uno solo no trabaja, Dios trabaja en eje con todos. Pero usted que es nuestra líder, usted dice, no, yo trabajo hasta tarde. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra líder venga el día que el pastor no esté y nos dirija? Bueno, pues ya miramos, ya por ejemplo, hoy yo no debería estar acá, entonces yo acomodo el día. Entonces, también acomodé el día de los ayunos. Entonces, ahí con ese mismo fin, no acomodé, papito Dios acomodó, porque yo siempre le he dicho, papá Dios, que nos ayude. Y yo creo que en pos de esa unión, pues Dios nos va acomodando todo, nuevamente. Dieguito, diga algo, mano. Me vale mucho. Estaba aquí meditando, sí, es necesario establecer un orden porque si no, pues digamos, si yo no veo establecido, digamos, un servicio y digo, no, es que a mí me parece, yo pienso, yo considero que deberíamos hacer esto y digamos, organizo mi propio grupo, diría yo que estaría contrario a la visión de mi pastor o contrario a la visión de la casa. Entonces es necesario establecer un orden de qué se va a hacer y con qué personas, digamos, van a estar a cargo o liderando X o Y reunión, porque es necesario establecer, digamos, tener las cosas claras, ser sinceros y ser claros para no, digamos, no, yo creo que vamos por este lado, no. Es necesario tener claridad porque, pues, por eso Dios es un Dios de orden y tener las cosas claras y en orden. Sí. Ya aporté. Como que no, claro, no. Yo bajo presionado. Nos ha visto todos los flagelos y después de habernos escuchado, hay un plan por mejorar. Que hable. Digo, sí, acepto. Yo también estoy de acuerdo. Lo que dice. Bueno, entonces desarrollemos un poquito el plan de trabajo. Por ejemplo, vamos a empezar a colocar unas cosas poquitas para comenzar, porque no quiero delegar funciones así a profundidad, porque necesitamos primero corregir muchas cosas. Es que ya no van a estar de acuerdo. Entonces, por ejemplo, hablando del culto de los miércoles, vamos a retomar el culto de los miércoles. Vamos a retomar, ¿sí? Como es. Yo ya me tengo un cambio de luces que no pueden ver. Lo que pasa es que, ¿cómo le digo yo? Que suene feo, ya uno se volvió perezoso. Entonces, le da muy duro venir los miércoles. No, lo digo por mí, sí, es uno antes. Venía todos los miércoles y estaba Todos los todas días. las- pero tantas dilataciones, tantas cosas, entonces uno ya se volvió perezoso. ¿Qué? Y digamos que el miércoles ya no lo aparta como antes, por así decirlo. ¿Cómo fue el espacio? Ya no mucho para el espacio. Digamos, no, el miércoles, no, tranquilo, el miércoles hacemos otra cosa, entonces ya pasa a segundo plano. Por eso, no lo vi. Pero es que uno organizarse y intentarlo de verdad con el corazón lo digo por mí, de verdad con el corazón de venir, no por una obligación, sino por una convicción. Exacto, es que mira hasta dónde. Es que a veces me convertía en una carga, tengo que llegar y es Ya que son más compromiso que... que una convicción. Claro. Y eso es lo que tratamos. Pero eso es de retomar, Sí, vamos a retomar el culto los miércoles. Y de igual manera, el culto los miércoles nos hace mucha falta porque de una manera u otra va uno a ir creciendo. Un día se pone a enseñar a predicar, ellos van creciendo. Un Diego, un Jorge, una Luisa, ¿sí ve? Y todos vamos creciendo porque nos hace mucha falta. Hace mucha falta de todas maneras. De verdad que hace mucha falta porque de esa manera, de una u otra. Yo me acuerdo cuando me colocaron a predicar, a mí me colocaron a predicar un miércoles y esas las prácticas me temblaban por todos lados. Pero fue una de las formas de cómo me dieron la oportunidad y me ayudaron a crecer. Y eso nos hace mucha falta. ¿Sí ven? Entonces, el día miércoles vamos a establecer el culto nuevamente. Y empezamos nuevamente también, lo mismo, los servidores allá recibiendo a la gente, ayudándome a compartir por las redes, Diego, los servicios y todo, y seguir compartiendo lo normal y caminar.
Vamos a hacer lo de los ayunos, amados. Yo voy a delegar a alguien por semana para que esté aquí, al frente del cañón. Yo desde que estoy aquí en Bogotá estaré acá. Y yo casi siempre estoy aquí en Bogotá los sábados, casi siempre. Entonces, muy rara vez tendré que estar abajo, pero aquí voy a estar, en demonios de aquí, voy a estar yo también en el ayuno. ¿Sí ven? Entonces también voy a delegar, sus nombres van a aparecer escritos en el libro de la vida cuando digan, fulano de tal dirige el ayuno el sábado. Otro que se olvida. Que cuando vaya a delegar, por favor, nos puede delegar a los dos para un solo día. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, ustedes vienen en la mañana, pero ya no vuelven. Nosotros sí debemos venir en la tarde. Entonces quiere decir que nosotros debemos estar partiendo nuestro día por la mañana y por la tarde. Entonces nosotros sí habíamos pensado que nosotros tenemos que venir a los de la alabanza, deben venir a la alabanza al menos una vez al mes, ¿sí? Porque yo entiendo que a unos por su familia, bueno, por las cosas sociales, pero al menos una vez al mes que vengamos por la mañana y no hagamos ensayo por la tarde. Con eso su día no está todo el día en la iglesia. Entonces, si es un día, resulta sea un solo día. Así. Muy bien. Entonces, si ven que sí podemos organizar las cositas así. Vamos a darle orden entonces a cada cosa. Yo lo que digo del culto los miércoles es, primero que todo, que no sea tan largo. Es que el día miércoles podemos hacer un culto de 1 hora y cuarto. Entonces le vamos a Diego todos los miércoles. O sea, no, las cosas hay algunas cosas que no porque se alarguen vienen siendo más sustanciosas, sino una cosa cortica y viene siendo sustanciosa. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta los miércoles es por la oración, porque a veces, por ejemplo, la pastora Brutari, que a veces ella ha salido de aquí, vuélele, un día nos tocó a Marta, ella me dijo, vaya usted adelantándose porque pues ella vive más lejos. Yo fui adelantando, pero es difícil, ¿cierto? Es difícil así porque no nos da tiempo y ambas somos amas de casa, entonces no nos da tiempo de dar la comida y la oración, y pues ya se nos acumula todo y se nos hace muy tarde. Yo pediría que no me pongan los miércoles porque Exacto, de acá que llegue a la casa. llegar y eso cultos Listo. Vamos a también a nombrar un domingo por mes de ayuno congregacional. Con eso le enseñamos a la iglesia en general que venga a ayunar. O sea, que se venga en ayuno. Sí. Un domingo por mes. Una vez por mes. Todos los domingos ayunamos. Es con el propósito de ir después a la panadería y desayunar. No, creo que sí, Violeta para todo. Violeta para todo. No deja perder el trabajo. No, pero viene profesional. Sí. Hay representación. La Santa Cena también vamos a realizarla un día por mes, un domingo por mes. O sea, finalmente el mes. Lo podemos hacer el día del ayuno. Voy a comenzar. Ay, sí, el día del ayuno. Vamos a buscar en el día del ayuno. Todos estamos. Entonces hagamos el primer domingo de cada mes, ¿no? Puede ser el primer domingo de cada mes. Sí. Sí, puede ser el primer domingo de cada mes. Más funciones. Así se rompe la llave. Claro. Se va hacia Dejamos un tío, no podemos ir a del ayuno. y tremendo pan. Yo no creo que Oiga. Dios, Jesús, En copa. Muy copita. Retomar también lo de la escuela bíblica. Toca retomar la escuela bíblica. Paso. Objeción. Sí, claro.
No. Yo estaba pensando acerca de la escuela bíblica, tomar asistencia. Tomar asistencia porque, digamos, al final, cuando terminamos, terminamos 3 personas. La hermana Pilar, Catherine y yo. Pero la que se graduó fue Catherine, que siempre pasó de las clases. Catherine sí. Diego, ¿no? Se graduó. Importante. Diego, ¿no? ¿Por qué no Qué alguien tristeza, asistió? Diego. No, es importante también que las personas que están sirviendo o que van a servir, que se capaciten, porque es necesario conocer al Dios al cual uno va a servir. Entonces, no es que yo ya tengo el grande y vasto conocimiento, no, es necesario tener un espíritu enseñable. Y digamos apegarnos a lo que nos están dando, porque yo recibí clases de política dentro de lo de esto, ¿no? Apegarnos a eso. Son materiales muy largos, muy extensos, entonces es necesario estudiarlos de antemano, porque la idea no es venir a leer. También para mí. Pero pues entonces también yo creo que para las escuelas bíblicas debería ser como un material para el que va a dar la clase y otro material para los que van a ingresar a la clase. Con eso ya uno viene más preparado y no es tanto como enseñarles todo, sino como que ya tienen una basecita de algo y con eso también. Si a ustedes se les da el material, no vienen, porque lo tienen en la mano. Pero, Y no no, necesitan. pero entonces por eso lo que está diciendo que no es sea un bosquejo de los temas que hay. ajá, Así como, ¿Cómo antes lo como manejamos? una base. sí, antes se hacía así. Pero los que no se da como Es que la Sí, pandemia el bosquejo se va al comienzo, con eso hay el maestro, la manera de calificación y los temas que van a ver. Eso sí, un bosquejo Sí, el peso que se daba. El peso que se daba. Entonces, un peso ligerito porque eso nos toca entonces ajustar. cosa que uno venga tan en blanco y ya no tiene una basecita de algo. Sí, eso lo manejamos. Que yo estoy dándose la idea, ¿no? Señor, Cuando empiecen las clases bíblicas, el profesor que va a dictar la clase también traiga la evaluación y vaya respondiendo y va guardando lo que va respondiendo. Si ese día entendimos, no esperar al final que se acabe la clase bíblica, el que la está dando el tema, sino que vaya haciendo evaluación a medida vaya haciendo la clase. no porque nos tocaría. Cada uno maneja la clase. Unos hicieron evaluación, otros no. Yo creo que se hace la evaluación a última hora porque el tema tiene el mismo objetivo, tiene una misma sustancia. Entonces uno habla, si va a hablar ¿qué tema fue el señor Lisa? Prosperidad bíblica, pues solo va a hablar aquello que se ajusta a eso. ¿Sí? Entonces uno va a tener una idea, al contrario, el examen final ayuda a complementar la idea que se quiso dar en la enseñanza completa. Entonces yo creo que el examen sí debe ser final y más bien lo que nosotros decimos de los mosqueritos es que se le dan pesos para las clases. No sé si nos ayuda a que estudiemos para que las 4 clases. Ya yo no. El examen de las 4 clases, eso hace que estudiemos, ¿no? Para Y que pues ustedes que se esos cuenta. exámenes es lo que uno piensa, es lo que uno recibió. Claro. Porque eso ni es de estudiar, porque es lo que uno Es lo que uno recibe. Puede uno apuntar muchas cosas, pero lo que a uno se le queda y recibe en su corazón es lo que uno Es lo que uno al se final va lleva, a poder aplicar. porque el cuaderno se va a llevar toda la información, pero lo que uno aprendió y recibió e incorporó en uno es lo que uno se lleva. Buenas noches. Entonces, yo digo que sí, que si el punto no almacenó rápido, usted va y busca sus apuntes y eso le ayuda a aprender algo más, o de pronto entender algo más. Por eso también es bueno el pensum, porque uno, si quedó con duda de algo así, uno tiene ahí listado de temas e indaga de lo que no entendió. Con eso ya también uno no va a las carreras, porque muchas veces también nos pasa así, de que la clase era las carreras y uno muchas veces no alcanza a entender ciertas cosas. Pero si ahí dicen los que yo todavía y uno seguía así, hay que decir, ay, me perdí estos dos domingos, pero sé que el otro, el tercero empieza la otra clase. Ella perdió la clase. No, Claro, a veces perdió el
con más, con dos ya perdió. No, perdió la clase de ese tema que se dio, pero usted está atento a seguir el otro. ¿Qué fue lo que a la gente le pasó? No, pues yo ya no sé, ven que hoy, bueno, antes no vamos a vuelvo. Que si ya les voy a la segunda ya me lo Por eso, y entonces la segunda, la tercera y el cuarto también, pues por eso no, digamos que algunos no. Pero se quemaban, después ya nadie venía. Vamos a ajustar el día de la familia. Vamos a hacerlo una vez al año. Y que no embolate la vida del piñado, porque pues al fin Ya tengo la olla. Yo estaba ya listo. Mi pastor tiene la piscina, ya tengo la olla. Es que su merced dio el lado para que dijeran que no, porque dijo que el viernes y el viernes la mayoría trabaja. Entonces toca es agarrar que haya un festivo. Que es un festivo o que sea a principio de año, que estamos de vaca. A principio de año que estamos de vaca. Nadie ha dado la opinión hasta ahorita. No, entonces embolata el de este año. Los de este año no han embolatado, porque vienen también los bautizos, que no se han ido embolatando. Tenemos todo un año para ajustar. ¿Y el matrimonio? Está el matrimonio. ¿Doble? Hay que mandar a hacer una cabaña exclusiva. ¿Cómo así doble? Muy bien. Ya entramos en las... La receta nerviosa. El retiro para el retiro de hombres y el retiro de mujeres. O sea, lo que viene es agenda. A los adultos nos lo quedaron debiendo. Por eso A los más lo que viejines. Bueno, ¿qué otras cosas creen ustedes que debemos de retomar? Estaba pensando, pastor, por ejemplo, hubo un tiempo que se hizo, que se iba a la estación a visitar a los hermanos. Yo recuerdo que íbamos a los hermanos de así, los pastores, y se visitaban a los hermanos, se compartía la palabra. Yo creo que eso sería también como bueno, también dependiendo del tiempo como tenga. Sí, entonces, no sé, de pronto podría ser también, pues, como retomar eso, que se ha dejado en un lado. A veces hay hermanos que no vienen, pues no pueden ir a la casa a visitarles o compartir un rato. No sé, de qué forma Dios usted lo vea, si sería bueno, o los hermanos que vienen. Y esa es una buena estrategia para ganar personas, lo que el hermano dice. Hubo un tiempo cuando que se hacía, y yo recuerdo mucho, el hermano le hacía, la pastora Luzar, y fueron a mi casa, se dijo, bueno, y vamos a la casa de la hermana, ¿cómo se llama? La hermanita, ¿ah? No, la hermanita, íbamos de Ané, bueno, así todos los hermanos que estaban por ahí cerca siempre se visitaban y se compartía la palabra, pues para mí eso sería como que Sí, es que bueno, es un punto muy... a mí me visitaba el negro, claro, como era negro te visitaba. Ay, como era negro te visitaba. No, Elías no es muy bueno para eso. Es que eso es un don. Y eso es un don. Eso es un don. No, y de verdad uno tiene que saber quién quiere que uno lo visite. Pues eso sí toca llamar a la persona para que no vayamos y nos tiren la puerta en la cara. Sí, por eso lo digo, porque por ejemplo hay veces, no, de verdad que hay veces uno sí necesita una persona que yo vi que cuando fuimos con el hermano Eliasir y con la pastora Luzari, donde el sobrino de Alex, ellos de verdad estaban necesitando lo que nosotros fuimos a hacer allá. No, pastora, ellos estaban necesitando. Esto y pues desafortunadamente no seguimos. Está a la espera de la otra cirugía. Pero ya se había soltado bastante la pata. Sí, porque como, pues, imagínense, tanto tiempo así le quedó una más cortica que la otra y él estaba muy acomplejado por eso. Pero ya ha venido ya soltando bastante, ya se para más.
Bueno, entonces, recibimos el consejo del hermano Baker, pues es muy bueno volverlo a retomar. Entonces, ¿qué otro? Díganme ustedes. Yo aquí tenía apuntado que hacíamos vigilia primero una vez al mes. ¿Podemos retomar? La hacemos en las casas. ¿Se acuerdan que hacíamos vigilia en las casas? La tomamos del libro. Sería un viernes cada mes. ¿Por qué la retomar? Eso es muy importante. Sí, claro. Podemos hacerla una vez en la iglesia y otra vez por allá en las casas donde los hermanos quieran que hagamos vigilia. ¿Sí? Bueno, ya para el tiempo lo utilizo. Pero si se puede saber si sabemos siempre por cuánto tiempo, pero Dani, ¿cómo la repartida de la guapanera? Pero eso ya es como para tiempo lo utilizo. Trabajo en evangelismo. Y otra pregunta. La cumpleaños de la iglesia. Entonces dejen el cuadro de casa. Diga, cuando nos casamos. ¿Cómo así? ¿Usted y el hermano? No, si toca casarse porque para montarse el púlpito toca estar casado para poder predicar, pues es que así no. Sí, porque eso se da para criticar mucho. Que hace muchos años y no está casado. Que por qué este está haciendo esto si no está casado, está en pecado. Es que la ley lo manda porque para los montarse ya tiene que estar casado y estar sujeto porque eso no. Eso es una verdad, hermano, y tenemos que llevarla a cabo, hermano. Eso es una verdad. Muchos se enojaban la vez pasada personas que, bueno, arrebentados, pero nunca fueron a hacer su legalidad ante las leyes, hermano, y eso es desobediencia ante Dios. Y no tiene que estar sujeto a las leyes también, hermano. Yo estoy viendo un video, no qué pena, estoy viendo un video de un hermano de por allá de los Estados Unidos y él habla sobre eso. Que para usted estar en ese púlpito tiene que estar casado, no, sí, señor, sí, sobre las leyes bien correctas, y como así desobediencia de pronto, por eso es una desobediencia, no, usted no está casado ni nada, no está desobediencia. Entonces para estar ahí, pues no está preparado. Exactamente, son cosas que uno tiene que ajustar en la vida de uno porque son muy necesarias. ¿Qué más que no han aportado más? ¿Quién más digo yo? Las clases de piano, batería, guitarra, bajo. ¿Le va a hacer? ¿Eres usted? Pastora, que es maestro. Señor, ha respondido. Dios, que en la puerta, señor. ¿Cuándo vuelven las clases de bajo y de guitarra? Nos enseña todo. Lo de los dedos, ¿no? Lo de la... No se me haga el de las gafas. El de las. Pastor, también la reunión de parejas. Ahí tienen el discípulo de la guitarra. Que ya es que le va a comprar. Pues la compré. Estamos hablando de eso. Ah, bueno. Entonces, ¿por cuándo? Necesito fechas. Escuchar. No, sería muy bueno también retomarlo, pero sería muy bueno uno de pronto tratar de que vengan a la iglesia a ser discipulados. Y bueno, yo creo que personas disponibles para eso, para enseñar lo que es el discipulado. O si de pronto que nos queda fácil también, yo creo que para eso uno lo hace por orden, ¿no? Pero hay personas que de pronto no se pueden desplazar porque tienen niños chiquitos. No se pueden desplazar a la iglesia, pues entonces también sería muy bueno discipulado en casa, pero ya dependiendo de las circunstancias. Pero lo que necesitamos es poquitos de personal, complicado, pero de todas maneras lo que le digo, necesitamos empezar con lo básico y vamos a hacerlo en nombre del Señor.
No, estoy esperando más unos temitas de ustedes para mirar qué más toca ajustar. ¿Qué creen de ustedes que toca más? Ministro, está tan callado. ¿Estoy bien qué? Esto ya pagó el precio. Ya que usted sabe. Los pecados no te condenan. Ya Cristo te perdonó, perdónate a ti. Yo creo que lo otro, digamos, para empezar a ejercer una labor cada quien en diferentes áreas, nos toca primero eso, empezar a reajustar. Yo creo que uno no descarta, porque a mí siempre me ha gustado el trabajo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, por departamentos, porque es una manera muy bonita de trabajar, porque las cargas son completamente distribuidas. ¿Sí ven? Créanme que es una cosa muy, a mí me ha parecido toda la vida algo muy bueno de trabajar. Pero solo, ya vamos. Pero solo de que necesitamos meterle excelencia en muchas cosas a esto. Porque yo soy un partidario de retomar todos los departamentos, pero bien como debe ser. Todos, unidos. Yo ya, por ejemplo, estaba haciendo lista de personas. Digo, bueno, estamos poquitos, pero todavía hay un poquito de sobrevivientes. Y vamos a echar para adelante porque créanme que podemos crecer. Ahora, esa es la otra. Amados, que necesitamos empezar a elaborar metas. Tenemos que trabajar sobre las metas para que podamos caminar sobre algo. No hacemos nada. Pero necesitamos primero empezar a ejecutar lo que les dije. Vamos a empezar a tener un ayuno. Vamos a clamar al Señor. Que Dios nos direccione, que Dios nos guíe, que nos ayude. Orar por esos hombres que hay, orar por esas mujeres que hay. Orar por esos jóvenes, por esos niños, ¿cierto? Y empezar nuevamente, Señor, a trabajar sobre unas metas claras, que es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a realizar. Y yo les pido que tengan mucha paciencia a mí también, porque de verdad que yo voy a comprometerme con toda, como le decía mi Señor, solo necesito mis fuerzas y mi salud para poder realizarlo, para poderlo realizar. ¿Qué es la risa? Casi 100 veces. Eric no quiere. Que es un pecado. Entró el sentimiento, pero no lo borró. Si no quiere más hasta que nos arreglamos. Pecado es de nosotros. No lo siento. Pobre pan de una Yo estaba pensando yo puedo colocar un plan para las cooperativas en que todos nos ayudemos a las cooperativas. ¿Con qué fin? Con el fin del fin de año tener para los regalos de los niños y para el detalle de los líderes. Que le digamos esa objetividad, porque
Para un retiro. A un retiro, por ejemplo. No, yo creo que tenemos que darle efectividad a ese dinero. Pues yo digo, sería para el regalo de los niños y para el detalle o para la cena navideña, qué sé yo, del liderazgo de la iglesia, qué sé yo. Pero yo digo que necesitamos retomar esas cooperativas porque de una u otra forma algo queda. ¿Sí? Y necesitamos también recopilar recursos para todo eso. En diciembre pues había muchos anhelos de dar otras cosas, pero todo tan caro que está. Impresionante, cualquier detalle vale un poco más de plata. Entonces siempre queda un poco complicado. De pana. Esta vez también tienes crédito abierto. Ya llego y el ¿Dónde está mi ¿Qué es eso? Es un pecado que lo deje. Con eso. Sacrificándose para no hacer el feo. No, papito, tranquilo, no estás solo. Mira que fuimos una niña. El pobre niño pariendo. ¿Alguien más quiere botanera? No, yo lo tengo completo. Queso. ¿Alguien más quiere botanera? Con queso. ¿Queso? No, perdona. Queso no quiero. Queso no quiero. Estamos en está llamando la mirada, estamos viendo la mirada. Pastor a notar y mi hermano le hace que han pensado de los jóvenes de generación. Nosotros veníamos trabajando los miércoles, pero parece mucho mejor lo que está pensando hacer ahora, ese era el objetivo, de que ser miércoles de oración se pasara miércoles de servicio. Y eso es lo que se va a hacer ahorita, la verdad que vamos a pensar. Y con el otro oficio que estaban haciendo ustedes de las visitas, pues no he entendido que es pecado y aquí se dijo ahora de que se le diera decir a la persona lo que entiende. Que si alguien ve que el así le está haciendo un daño, un mal, pues decirle y así, pero no, salen a comentar, no, pero ¿por qué le van a subir al púlpito si no se casa? Una cosa es que mi hogar se haya acabado, no porque yo quise, sino porque la señora se fue, y si ella se fue, yo qué puedo hacer. Igual, ya Dios, ella está. Yo no veo, la Biblia sí, o sea, hoy por hoy el hombre es el que dice que tiene que subir unos púlpitos pasados. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué parte de la Biblia me dice que el Señor dijo, los que estén casados salgan a predicar el Evangelio? No, es muy diferente, mire, es muy diferente salir a predicar el Evangelio a las calles o en un grupo o en fin. Porque a ver qué sucede. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cierto? Aunque dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había venido. Si miramos lo que había en el Antiguo Testamento, quien debía de entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Sí ven?
que era el que tenía que ir allá porque dice que tenía que estar santificando todo el tiempo para poder llegar a presentar delante de Dios una ofrenda por los pecados de todos. Si él no salía de allí, ¿qué pasaba? Pues estaba muerto y no había sido aceptada la ofrenda. Y bueno, eso dice la tradición. Entonces, ¿qué sucede? De que para ese tiempo, como dice que el Señor quiso ver una sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eso lo buscamos como un modelo, como un principio de valor y de honra a Dios y delante de las personas que se están, porque hay un trabajo que a mí me gusta hacer y me gusta y lo hago y a mí me gusta. Yo llegaba y yo me paraba en esa puerta y aquí subía sin que la bata. Dejaron de ponerme la puerta. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque estoy pecado. Entonces ganarme uno las almas. Era para ti. no, claro, no, mire, yo, Mónica, hermanito de la Mónica y todos, yo espíritu religioso no tengo. Créame que no, eso yo lo quité de mi vida, gracias a Dios. O el Señor lo quité de mi vida hace muchos años. Uno puede servir, uno puede ganar almas, uno puede trabajar, pero lo que yo digo, lo que Dios merece es lo mejor, ¿cierto? Entonces digamos que su merced tiene a la mano para que ajuste su cuestión matrimonial con el asilo, hacerlo con el asilo, ya con él. Pues hacerlo porque es lo que yo creo, porque dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, sin mancilla. ¿Y qué es mancilla? Amancillados, arrejuntados, sin legalizar sus cosas delante de los hombres de la ley y delante de Dios. Honroso, o sea, es de mucha honra, de mucho respeto, de mucho valor, de santidad, es el matrimonio en todos. ¿Y ve? Entonces, ¿qué sucede? Que uno dice, bueno, Señor, esto es merecedor de honra, esto es merecedor de respeto, y el oyente, la persona que llegue, que dice, bueno, nosotros llevamos 15 años de casados, pero yo veo que todo el mundo allá no les importa que estén casados o no casados, pues ellos no van a dar por entendido de que es agradable delante del Señor ser obedientes y ajustar delante de los reyes, delante de las leyes terrenales, un matrimonio, porque así lo declara la Constitución. El matrimonio entre hombre y una mujer es válido siempre y cuando vaya delante del juez y el juez les dé la baldita que están casados, porque ellos también tienen la autonomía. O sea, con decirle esto, que ellos son los que casan, nosotros los pastores no casamos a nadie, los que los casan son ellos. Únicamente aquí nosotros lo que damos es la bendición espiritual, una bendición espiritual de esa unión que el juez es quien tiene la autoridad legal para casar. Eso es todo. Exacto, no tiene validez, claro. Pero yo creería que si Dios estableció las leyes es por algo, ¿verdad? Dios estableció las leyes es por algo, donde no haya leyes, pues bueno, no habrá quien lo juzgue. Pero donde hay leyes, habrá siempre alguien que lo juzgue. Y en este caso, hombre, Dios nos manda que lo hagamos de esa manera. Creo yo que para mí es honroso y justo que cada quien... Sí, y eso pues, hombre, para mí sería un gozo honrar a esa mujer. Exactamente. Honrarla, sí, sentirme bien yo. Y con eso no llamo a la persona, cositas. Y si alguno de los dos no quiere, si alguno de nosotros quiere, porque no ha nacido de nuevo o porque es sinvergüenza. Pero porque mira lo que dice la palabra en Mateo 5:27, ¿Qué es lo que dice? Yo no me acuerdo. Entonces estaré. Claro que sí. Sí, te va. Hoy se había dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué explicación más? Sí, claro. El pecado no es solo el acto de vivir en unión libre, sino de codiciarla, por el simple hecho del pensamiento llegar y codiciarla y querer tener relaciones con la persona. Eso ya es adulterio, para Dios ya cuenta como adulterio. Claro, pero cada quien sabe cómo está su conciencia. Son cosas que uno no puede ver
porque estamos hablando de un modelo a seguir. Una familia casada, organizada, con sus hijos, es un modelo a seguir. Pero si no vemos un modelo exterior, ¿cómo podemos entender que hay un modelo interior? Igual 8 de 27 de adelante nos dice. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a lo que le seguía, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué nos dice el 7? El 8, el mismo 8, pero el 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque él era sujeto a obedecer. Entonces, pues, sí, sujeto a obedecer. Pero también hay una parte de la palabra donde nos dice de que iban a perseguir a una mujer que le iban a tirar piedra a la lata porque había cometido adulterio. Entonces dijo aquel que esté libre de pecado, ¿de qué? ¿Y quién quedó? ¿Quién le pudo tirar la piedra a la lata? Nadie lo pudo castigar a ellos. Pero listo, yo estoy sujeto a eso. Todos de una u otra manera pecamos por imperfección humana. De una u otra manera. Quien diga que no, ahí sí que tiene la primera piedra. ¿Sí ve? Pero ya nosotros estamos hablando, mire, esto es ya nosotros estamos hablando de un cuerpo ministerial, un cuerpo de líderes. Hombre, entre las cosas mejores estén establecidas, organizadas, mucho mejor. Porque yo creo que esa es la voluntad de Dios. Yo creo que esa es la voluntad de Dios. Mire, ¿qué día hablando con alguien y llevan 13 años de vivir y son conocedores y son líderes de la iglesia? Y ellos no se han querido casar. ¿Y sabe qué dijo él? Me dejó aterrado con eso. Es que la verdad, uno no sabe cómo nos vaya de aquí a 5 o 7 años. Y para amarrarme yo y que aquí mañana nos separemos. Entonces no hay de por medio un compromiso. O sea, mire, el noviazgo es una cosa, pero unos votos matrimoniales tienen peso de mucha responsabilidad y compromiso. ¿Sí ve? De respeto mutuo. O sea, yo creo que es más bien pensar en todo lo que es el concepto del matrimonio para Dios, lo que Dios dice o lo que la luz tiene acerca del matrimonio. ¿Sí ve? No es decir, no, de aquí a mañana me aburro con ella o ella no era, me equivoqué. Chao. No. ¿Quién dijo que el matrimonio era fácil? Todos lo sabemos que no es fácil, que eso es un trabajo todos los días, arduo, trabaje, luche, edifique, construya. Y no es fácil. ¿Ve? Y no podemos renunciar y tirar la toalla y decir, no, es que hasta aquí llegué y hasta luego. No, lógico. Si hay un maltrato físico, si hay infidelidad constante o alguna cosa, listo, no se le da para divorcio. ¿Sí ve? Que son otras cosas que uno tiene que mirar más adelante. Pero yo digo, hombre, nosotros como hijos de Dios necesitamos saber que nuestro matrimonio es un voto con Dios, honrar a mi compañero o a mi compañera y decir, vamos de la mano de Dios y vamos a construir contra viento y marea, venga lo que venga, pero vamos a salir adelante y vamos a estar los dos hasta que la muerte nos separe. Eso de eso se trata el matrimonio. Yo creo que es eso, resumiendo, que es algo
un voto completamente delante de Dios donde nosotros nos comprometemos y nos juramos de una u otra manera a acompañarnos y edificarnos y ayudar. Eso es, porque, señora. Me surgió una preguntita ahí. Personas así, digamos, con ese desempeño en liderazgo, ¿son nacidas de nuevo? ¿Cómo así? ¿Han nacido de nuevo ellos? ¿Habrán nacido de nuevo? Mejor es la pregunta. Lo que pasa es que pueda que sean salvos, pueda que tengan a Jesús en su corazón, pero yo creo que eso también va en la educación o en el adoctrinamiento. Porque uno conoce, yo conozco cosas muy personales y muy cercanas de amigos que ellos tienen una idea muy liberal, demasiado, yo digo ya liberal para decir, pero hermano, pues yo sé que usted adulteró, que le fue infiel a su mujer, hermano, pero no lo vuelva a hacer y subas al púlpito y predique esta semana o siga adelante con sus cosas. No hay una disciplina, no hay un llamado de atención, no hay una corrección ni nada. Porque son de ese pensamiento tan liberal, tan abierto, digo yo, que ya es peligroso, porque ya es un libertinaje. Yo conozco ministerios, pastor, ahí uno dice, madre, ellos allá son los que están gobernando la viña del Señor y ellos se tendrán que darle cuenta al Señor. Son cosas que uno ve así, tú uno dice, esa persona nació nuevo, uno dice, yo no creo que haya nacido nuevo, uno dice, pero también depende de qué forma están adoctrinados, de qué forma están enseñados. Entonces eso es lo que uno también dice, caramba, ¿qué pudo haber sucedido y qué sucede? O Dios, ¿cómo mira eso? ¿Qué? Sí, es que son cosas difíciles. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La voluntad mía ya no vive. Cristo es el que vive en mí. Entonces cuando yo tengo, uno tiene el pensamiento de que no, pero pues sí, ¿qué tal que nos separemos dentro de 1 año, 10 años o 5 años? Entonces creo que no estoy en Cristo. O sea, exacto. No ha nacido de nuevo. No tiene pues el temor de las parejas que han vivido harto tiempo y dicen que no separan, que se separan y que no sé qué, pero cuando uno se casa en Cristo, con Dios de verdad, eso no pasa, porque Él edifica todos los días el hogar. Yo pienso eso, ¿no? Lo que ahora veo en la carta de la fe de Dios es entre Dios mío, bueno, no hablamos de eso, hablamos nada más. Entonces yo les animo a esto, amados. Vamos a empezar a hacer el ejercicio entre todos. Nos vamos a amar, nos vamos a tolerar, nos vamos a respetar, nos vamos a edificar los unos a los otros. Amén, nos vamos a ayudar. ¿Sí? Nos vamos a ayudar. Y no se trata de tirarle piedra al uno al otro, no se trata de dejarlo solo, que porque me cae mal, porque me cae bien, porque no le gusta lo que hace, o como dice, o como habla, no. Vamos a respetar la diferencia que todos tenemos en cuanto a la personalidad, ¿no? Porque todos tenemos en el Evangelio, en Cristo Jesús, todos debemos tener una misma fe, un mismo espíritu, una misma unidad de la fe. La misma unidad, pues eso es lo que a nosotros nos hace uno. Por eso el Señor dijo que tenemos que beber de su vino como su sangre y comer de su pan como su cuerpo. O sea, no podemos dejar por fuera las aflicciones y solo querer pensar o querer que solo somos prósperos, bendecidos y que no. Tenemos que participar de muchas cosas. De la sangre y de su carne implica vivir momentos difíciles, como por ejemplo, el acoplarnos los unos a los otros son cosas fuertes, difíciles, porque todas son críticas. Porque de pronto yo no pienso como usted piensa, de pronto usted no opina como yo opino, no estoy de acuerdo, pero ahí es donde necesitamos formar unidad, ahí, con esas diferencias, formar unidad, respetarnos, amarnos, ayudarnos, fortalecernos, no juzgarnos, no criticarnos, no hablar a nuestras espaldas, ayudarnos. De eso se trata un cuerpo sano, un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable es cuando usted le es leal a su hermano líder. Un cuerpo saludable es cuando el líder le es leal a las ovejas que está pastoreando o viceversa, cosas así. La lealtad de por medio es muy, muy importante, la fidelidad, la lealtad, el apoyo,
Porque si no, hermano, yo estaré enfermando el mismo cuerpo. Imagínense, yo entonces estoy hablando de todo el mundo, no, es que Eliasín sí que parra, hombre, que mire que, o el hermanito aquel que no que quiere casar, o que no sé qué, dice cuando, que la hermanita que... No, estoy enfermando al mismo cuerpo porque le estoy diciendo, llénese de gangrena a pie porque es que usted tiene ese defecto. O llénese de cualquier mal usted, hermano, porque usted tiene ese defecto, ¿no? De esa manera no se construye el cuerpo de Cristo. Por eso les digo, amados, la unidad ministerial vamos a trabajarla, vamos a ayudarnos. No podemos seguir abiertos de esa manera, ni diciendo, ni opinando, ni criticando, ni nada, porque eso no nos lleva para bien. Ahora, ¿por qué se formaron los concilios? Los concilios se formaron con el fin del cuerpo de ancianos. Los más maduros eran calificados porque tenían que ser casados, los más maduros porque tenían que tener un entrenamiento bíblico, los más maduros porque eran personas de ayuno y oración, de buen testimonio, eran personas que eran intachables. Ellos eran los que hacían parte de un concilio. Usted pregunte en los concilios y vea que hay gente supremamente calificada en su conducta y en su vida espiritual, en su vida devocional. Y ahí nacen los concilios de personas así. Y ellos eran los que se sentaban a juzgar los problemas que tenían que arreglar dentro de la iglesia. Ellos juzgaban una condición de adulterio cuando alguien caía en adulterio, cuando alguien caía en fornicación, cuando alguien se robaba algo. Ellos calificaban eso. Y alguien que quería meter una doctrina errónea, que quería hacer desviar de las personas, o un pastor que no se sometiera, ellos los maldecían. Ellos les decían, en las manos del diablo te entregamos y no lo soltamos porque vamos a estar orando para que el diablo lo revuelque. Y eso pasaba. Eso pasaba, hermano. Los concilios hacían eso. Hace 50 años atrás, eso era una cosa que daba, pero miedo pertenecer a un concilio. O cuando usted dependía de un concilio porque no lo trataban mal, pero sí oraban en contra suya para que los cielos se cerraran. Oraban en contra suya para que Dios lo reprendiera, oraban en contra suya para que el diablo lo revolcara. Y hoy en día también hay concilios así. Ya que han pasado los tiempos, pero créanme que eso todavía se ve. Yo conozco un caso muy personal, yo decía, donde un pastor, él tuvo problemas doctrinales y problemas de cobertura y problemas de sometimiento, y este hombre estaba en el culto y se empelotaba y comenzaba a correr por la iglesia y salía corriendo. Y yo un día le pregunté al Señor porque yo quedé impactadísimo de eso. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó acá? Y así escuché la voz del Señor decirme al corazón. Fue entregado en manos del diablo por un concilio. Y efectivamente me puse a averiguar en muchos años atrás. Perteneció por allá a un concilio de la iglesia presbiteriana. Y efectivamente, ellos lo entregaban en manos de Satanás porque no se sometió a ciertas cosas. Eso hacían los concilios. Y también eran personas muy serias. Eso generaba temor a las personas que querían participar o hacer parte de un presbiterio o de una denominación. Porque decían, no, mire, ese hombre jugó, ese hombre hizo tal cosa, ese hombre se robó y mire cómo anda. Porque de verdad eran enjuiciados de una manera espiritual muy violenta. Yo creo que si estuviera Pablo aquí, Pablo también nos enseñaría acerca de eso. Cuántas cosas pueden suceder por estar aquí. Porque se acuerda que Pablo también nombró y dijo que era un cáncer, una gangrena los que estaban enseñando otras doctrinas, que estaban infiltrados dañando. Él decía esas cosas y los llamaba también perros que llegan a matar, a dañar el cuerpo, a destrozar el cuerpo. Bien, nosotros muchas veces no tenemos cuidado, sino que alguien hizo cualquier cosa y no. Entonces para eso es un concilio es para eso, para afirmar cosas muy fuertes y para decidir cosas muy fuertes. Nombramiento de pastores, nombramiento de ancianos, nombramiento de pastores laicos, de obispos, en fin. Que eso es lo que hoy en día las iglesias prácticamente no. Y debería estar, pues obviamente con la luz que el Señor nos ha dado, gracias a Dios, en este tiempo, porque el tiempo sí era muy tarde. Bueno, entonces, comencemos, amados, a trabajar. Usted dice, pero ¿qué pasó si no vamos a saber qué hacer? Vamos a empezar a clamar. Vamos a empezar a vernos aquí los domingos tempranito, a clamar, a orar, a llamar la presencia de Dios. Vamos a activarnos a predicar, a invitar personas, vamos a activarnos a hacer lo que nos toca hacer. ¿Sí? Mientras que empezamos a generar esa unidad, también a que la gente empiece a congregar y empezamos a distribuir trabajos de ministeriales, lo que veníamos haciendo.
cómo empezar a trabajar nuevamente cada área de ese ministerio. Y empezar a trabajar, de modo que vamos a hacerlo. ¿Hay algo más por decir? Si hay alguien que de pronto quiere decirme algo muy personal, me lo escribe a celular o me llama. Porque de pronto hay cosas que de pronto no se dicen porque sí, pero entonces yo les agradezco, me llaman y me dicen, pastor, pues mira, que yo veo este punto de vista, vamos a mirar qué hacemos, ¿sí? Y luego después lo conversamos. Yo creo que de hoy en 8 días arrancar con el servicio el día miércoles. De hoy en 8 días, hoy que es. El miércoles que viene a arrancar con el servicio. El miércoles que ya vamos a comenzar en el nombre del Señor y vamos a empezar nuevamente. Siga haciendo su trabajo, sigue ganando almas para Cristo. Sigue ganando almas, que de todas maneras su corona aquí está siendo adornada. Un día Dios se la va a colocar. Siga caminando. Pero usted igual se sigue viendo los domingos. Sí, claro, ese es mi trabajo, pero entonces, como hablábamos, yo voy a tratar de estar más tiempo acá. Estamos tratando de organizar. Sí, ella está aquí. Desde que esté en la oficina, pues llega tardecito, pero desde que esté aquí en la casa, sí puede, ¿no? Mirar cómo organizarse. Pero entonces, lo que les digo, vamos a comprometernos y vamos a meterle. Para ese día se encuentra también con el grupo de la banda. Sí, van a estar en el grupo de la banda. Sí, vamos a estar. Se nos acabaron las vacaciones. No, ellos son muy. Sí, la idea es volver a despegar, volver a hacer así. Vamos a volver a hacer el nombre del Señor. Deberíamos a ir. Y hermano, pues estoy dándole a mí gracias mucho a Dios por mi salud, para que yo esté bien. Digo que en la unidad se van a empezar a manifestar nuevamente los dones. Sí, amén. Pues sí, la verdad que funciona para adelante. La verdad que yo aquí felicito a la hermana Pilar. Sí. Y es de admirar eso. Y es de. Y nosotros estamos aquí a la puerta de la fe y como. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho, yo quiero aprender, yo le digo al Señor que yo quiero servir, porque yo lo anhelo. Como él y como la hermana. Pues es que eso de aprender sí debería ser que alguien que lleva más tiempo que nosotros nos enseñara, porque pues a nosotros nos tocó el bautizo en pandemia, entonces eso fue por medio del celular y eso así uno no era mismo. Entonces nosotros en verdad estamos pues muy crudos y hay cosas que nosotros no comprendemos por mucho que uno lea y lea la Biblia y le pida, personalmente lo digo, le pida al Señor sabiduría y eso, pero o sea, yo por lo menos quisiera avanzar más, pero pues, no, yo misma no veo, no veo mi avance. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Si usted mira un poquitico hacia atrás y mira nuevamente hoy, se ha crecido. Y harto. Bastante han crecido porque uno lo nota. Han crecido. Lo que pasa es que uno quiere ya estar en un nivel alto y mentiras que eso es un proceso. Entonces las escuelas están para eso. Véngase por las escuelas porque usted en todo el pénsul de las escuelas bíblicas ustedes van a ver unos tipos de enseñanzas que van a ser parte para toda la vida de nuestra vida, va a ser muy útil, porque ahí se enseñan principios, solo consejos bíblicos, una sincronización de temas que usted los puede ir entendiendo, le va cambiando la manera de pensar y la va a edificar con una persona madura, la va ayudando a crecer. O sea, tenemos que venir a la escuela bíblica por nada negocian una escuela bíblica, porque es enseñanza. Es enseñanza. Usted en una predicación recibe una palabra emotiva, recibe, uy, tan chévere esa palabra, pero ahorita que salió de aquí se enfrenta con una verdad y no sabe cómo enfrentar la verdad porque usted recibió un impacto en sus emociones y la levantó o la liberó, pero salió y usted no sabe cómo defenderse. La enseñanza bíblica le da armas para usted defenderse, para crecer, para activarse. La enseñanza bíblica hace eso con uno. Y lo otro es que las escuelas bíblicas tienen como un consecutivo, una secuencia. Entonces, vienen de pronto a una materia completa y no vuelven, quedaron perdidos. O de una materia vienen a una clase
Y si es la de la mitad, no supieron. Por ejemplo, si están hablando de hombre en 3 dimensiones, que era el que daba la pastora Luz Dari, en una clase habló de lo que es espíritu, en la otra habló de lo que es alma y en la otra habló de lo que es cuerpo, y usted solo vino en la de cuerpo, se perdió 2. ¿Sí ven? Claro. Entonces, es bueno, sí, nadie está exento de faltar a una clase, pero una clase que falte se pierde como todo el hilo de lo que se va a ver en la materia. Sí, y para eso también se requiere ese compromiso para uno ir a la escuela bíblica a aprender. Porque créanme que es muy bueno. Porque yo por mi parte yo les digo, entonces vayan a hacer que allí está cosa. Vayan, estudien allá. Allá les cobran pensión, allá tienen que comprar unos libros, allá tienen que... Y muy puntuales. No pueden llegar 2 minutos porque ya les cierran la puerta en la cara. Y si uno no paga pensión, no lo dejan. No lo dejan entrar. Así Y me gustaría que fueran allá más que acá. ¿Por qué? Porque es que allá aprendes, ¿no? La formación de allá es esa, es rígida. Y así es, allá hay mucho amor para uno. Sí, mucho cariño, mucha atención, pero allá las leyes se cumplen o la misa se acaba. Entonces allá, si usted llega un minutico tarde, qué pena, pero esa labor no pudo, pues no pudo. Se colgó en 2 o 3 materias, no se puede grabar, como tiene que recuperarlo, si no se puede grabar. ¿Qué quiere decir? Que perdió toda su plática del año, porque no se pudo grabar. O que no tengo la fe. Enseña a uno a tener responsabilidad. O sea, le enseña a uno a tener responsabilidad, inclusive a desarrollar amor por la obra del Señor. De verdad. Porque es como cuando uno está criando a los chinos y todos les ponen la mano y todos les pasan y les... Entonces, los chinos no aprenden a valorar nada. Porque dicen, no, pues yo sinceramente nosotros primero cobrábamos, primero manejábamos el horario, manejábamos, le exigíamos su carnet, tenían que pagarlo. Volvemos si quiere cobramos la mensualidad, cobramos, era 10.000 pesos, 15.000, entonces también este mes vamos a 20.000. Porque es que en serio, mire, esas cosas son las que uno valora, la que uno le cuesta. Y uno dice, bueno, ahorita los hermanos, pues que no paguen, pero que vayan, pero no vienen. Pero donde les cueste, dice, pero yo estoy pagando. ¿Cómo me la estoy pagando? ¿Cómo así que no voy a ir? No organizaban sillas, ¿no? ¿Sí ve? Y antes funcionaba mejor así, cuando uno cobraba. Y manejaba el tiempo y decía, no, ya no pueden ingresar porque ya es las tales horas. Yo creo que para mí que debería ser muy chévere. Y antes de paso entran unos pesitos al bolsillo acá. Aunque no era tanto que se ganaba, porque con el material y todo eso se gastaba. No era tanto que mayor cosa. Aprendíamos. En el grupo de oración se sigue. Sí, sigue las leyes. Y el enlace lo sigue enviando cada persona que le toque la oración. Y entonces no se puede enviar por el grupo de oración. Sí, yo ya abrí el... Sí, porque eso fue lo que le pasó al hermano Daniel, ¿cierto? No le llegó porque nosotros, yo solo lo puedo enviar por un solo grupo. Y así le pasó a su mujer también, porque no se puede enviar, ¿no? No entiendo. Por mí. Ya lo envié por los 3. Ah, sí, yo voy a decir, mira, hay mucho grupo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, oramos y nos vamos ya. No tiene nada más por apuntar ni decir. Recuerden que no vivieron mucho. ¿Quiere que empecemos a